Mira qué arroz con bacalao y coliflor vamos a preparar hoy. Un arroz sencillo, pero hay un momento muy importante en la cocción para que el bacalao quede jugoso, el arroz en su punto y la coliflor perfecta. Vamos a verlo. Empezamos con el bacalao salado, lo ponemos en agua fría para desalarlo y lo dejamos reposar entre 12 y 24 horas cambiando el agua cada 6 u 8 horas. El tiempo dependerá del grosor y del tamaño de los trozos de bacalao. Si hace calor, es mejor dejarlo dentro de la nevera mientras se desala. Siempre es buena idea probar un pequeño trozo antes de cocinarlo, para comprobar el punto de sal. A mí me encanta que peque de salado, pero eso va al gusto. Empezamos picando 2 dientes de ajo, también una cebolla bien picada, y un pimiento rojo, que le dará color y el punto dulce al sofrito. Con estas 3 verduras vamos a preparar la base de sabor del arroz. En una cazuela añadimos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, el ajo, la cebolla y el pimiento. Y lo dejamos sofreír a fuego medio removiendo de vez en cuando. Las verduras deben quedar bien pochadas y ligeramente doradas para que suelten todo su aroma. Cuando el sofrito está en su punto, añadimos el tomate. Yo he utilizado tomate tamizado porque tiene menos agua, y lo vamos a dejar entre 5 y 7 minutos hasta que pierda el agua y se concentre. Ahora ya podemos añadir el caldo. Empezaremos con aproximadamente 1 litro de caldo que luego ajustaremos si lo necesitase el arroz. Siempre es mejor añadirlo caliente para no cortar la cocción del sofrito. Y lo dejamos hervir. Añadimos ahora unas hebras de azafrán. El azafrán le dará aroma, color y ese carácter tan propio de los arroces tradicionales. Probamos el caldo y ajustamos de sal si hace falta. Mientras el caldo hierve preparamos la coliflor. La separamos en ramiñetes, la lavamos con agua y la añadimos al caldo para que empiece a cocinarse. La dejaremos cocer unos 5 minutos. De vez en cuando la vais pinchando con un tenedor y cuando veáis que está tierna pero aún firme, la sacáis del caldo y la reserváis para más tarde, que más adelante volverá a la cazuela, en el momento justo. Y ahora sí, vamos a añadir el arroz. Añadimos un vaso de arroz, esto será suficiente para 2 platos colmados. Al final del vídeo te indico cómo calcular la cantidad de arroz y caldo por persona junto a los ingredientes. Repartimos bien el arroz por toda la cazuela. A partir de este momento el arroz empezará a absorber todo el sabor del caldo y del sofrito. Añadimos también un toque de picante si os gusta. Muy poco, solo para darle un fondo de sabor al arroz. Vemos que el arroz pide un poco más de caldo, así que añadimos un poquito más. El arroz siempre manda, hay que ir ajustando el caldo durante la cocción. Dejamos cocer el arroz a fuego medio durante unos 15 minutos aproximadamente, hasta que esté casi en su punto. Volvemos a meter la coliflor a la cazuela. Como ya estaba medio cocida, ahora terminará de hacerse sin deshacerse. La dejaremos cocer unos 2 o 3 minutos más. Debe quedar tierna pero entera, sin deshacerse en el arroz. Ahora añadimos los trozos de bacalao. El bacalao necesita muy poco tiempo de cocción. Lo dejamos cocinar unos 2 o 3 minutos junto con el arroz. Pasado este tiempo, apagamos el fuego, tapamos la cazuela y dejamos reposar unos 4 o 5 minutos. Con el calor residual el bacalao termina de hacerse, el arroz acaba de asentarse y la coliflor queda en su punto. Y ya tenemos listo este arroz con bacalao y coliflor. Una receta sencilla, tradicional y llena de sabor. Sin duda, uno de mis arroces preferidos. Si te gustan las recetas de cocina de toda la vida, suscríbete a España en tu cocina. Aquí seguimos cocinando como siempre se ha hecho en casa.